planifico, estimo el coste con cada uno de mis elementos y ya sabéis, la estimación de coste final hace referencia, yo ya sé la duración que he estimado de mi proyecto, ¿vale? La duración final de mi proyecto va a generar unos costes en recursos humanos, le sumaré unos costes de recursos software y unos costes de recursos hardware, siempre amortizados, ¿vale? Porque al final voy a tarificar mi desarrollo, ¿vale? Si entrego al cliente elementos hardware, esos costes me van amortizados. La estimación de costes, ya sabéis de hacerla, tendréis como una hoja de costes asociadas al mismo, ¿vale? Como estimación, ¿vale? Ya sé de qué va mi proyecto, cuánto me va a costar y qué tareas tiene. Después encajaré en la duración del mismo estas tareas, las secuenciaré en el tiempo, ¿vale? Y al final sacaré la estimación en coste de mi proyecto, formado por mis recursos humanos, es decir, el sueldo que le pago o me pagaría a mí, más mis costes sociales, los costes hardware y costes software amortizados, ¿vale? Sería el precio final estimado de mi proyecto, ¿vale? Ya lo he estimado, ahora lo desarrollo, análisis, diseño e implementación, siguiendo una metodología. Si estoy con programación orientada a objetos y utilizo diagramas UML, aquí pongo casos de uso, diagrama de secuencia y aquí la implementación real, ¿vale? Cada tipo de proyecto tiene un análisis, diseño e implementación distinto. Metodológico, tenéis que contarme la metodología, ¿vale? Si utilizáis métrica 3, utilizáis diagrama de flujo de datos, ya sabéis programar, o sabéis hacer diseño hardware, utilizáis una u otro. Metodología, siempre, ¿vale? En la implementación no significa, ¿vale? Igual que el análisis y el diseño, yo pongo todo el análisis y todo el diseño y base de datos, todo en general, ¿vale? Todos los casos de uso, no son muchos, ¿vale? Todo el diagrama de secuencia. En la implementación no cuento toda la implementación. La implementación hace referencia a los detalles de implementación más importantes de mi proyecto, que son los que yo quiero resaltar, ¿vale? Puedo poner código, ¿vale? Poner más de 7 o 8 líneas de código sin comentar o sin explicar nivel de párrafo es un disparate. El que me pone páginas y páginas es un disparate. Consiste en detallar elementos de implementación difíciles, como ataque este base de datos, como dice este socket contra este teléfono móvil, ¿vale? Si queréis contar código por debajo, porque hubieron varias llamadas, como mucho, repito, 4, 5, 6 líneas de código que luego comento, pero no comento desde el punto de vista C, sino comento en párrafo, ¿vale? Para que alguien me siga, si no, lo que tenéis es un texto absolutamente infumable. Son detalles de implementación, detalles. Eso, cuenta la perspectiva más importante, ¿vale? Ya lo he desarrollado, análisis, diseño, implementación, voy a probarlo. Las pruebas vitales, ¿vale? Porque la gente al final no las hace bien. En las pruebas, yo lo he contado así, ¿vale? Os cuento, todo contado en 3 elementos. La primera sección habla de cómo voy a probar. Es decir, cuento los experimentos que hago. Y pruebas, sabéis que hay de 2 tipos, o de 3 tipos. 2 siempre. Pruebas funcionales y pruebas de rendimiento. Y luego, por ejemplo, en desarrollo web, pruebas de usabilidad, pruebas de accesibilidad, ¿vale? Pruebas como tal siempre de 2 tipos. Funcionales y de rendimiento. Y luego, dependiendo del tipo de proyecto, hay más tipos, ¿vale? Y dejo al final unas pruebas presupuestarias, pero las dejamos para ¿vale? Es decir, contaré cómo voy a evaluar que la aplicación funciona y lo que me iré es a comprobar con mis requisitos de sistema, es decir, con lo que me dijo mi cliente y con su especificación, ¿vale? Cómo voy a probarla, cómo voy a probar lo bien o lo mal que va, es decir, el rendimiento desde un desarrollo web, cómo evalúo las transacciones, cómo evalúo el uso de CPU, ¿vale? Y si quiero evaluar la accesibilidad, pues cómo es la accesibilidad o la usabilidad, ¿vale? En la siguiente sección cuento los resultados a nivel de gráfica, a nivel de tabla, y los discuto. Es decir, discuto las pruebas de funcionalidad, es decir, qué he obtenido en las pruebas de funcionalidad, cuyo forma de montarlas las conté aquí, qué resultados he sacado. Al final pues, le he pasado la aplicación a 20 personas, hemos probado la funcionalidad y hemos visto que de las 20 cosas que queríamos hacer, hacemos 18. Bueno, 2 no, ¿y por qué? ¿Vale? Todo justificado. Para el rendimiento igual, ¿vale? Para la usabilidad igual. Todas las pruebas es decir, todos los resultados han de discutirse. Todo, ¿eh? No puedo poner gráficas así porque así. Ni tablas así porque así. Y al final, lo que evaluaré es... Yo hice una estimación de tiempo y costes, ¿vale? Anterior al desarrollo. Ya he desarrollado, voy a ver lo que esto realmente me ha costado y lo que realmente he tardado. Y calculo mi desviación en costes y mi desviación en tiempo. No hace falta que hagáis valor ganado, ¿eh?
Solo he tardado más o he tardado menos, me he gastado más o me he gastado menos, ¿y por qué? Pues porque yo pensaba que programaba muy mal dispositivos móviles y yo me he dado cuenta de que la programación es más fácil. O he tardado mucho en el registro de usuario porque yo pensaba que iba a sentarme con un cliente una mañana y iba a contar todo lo que sabe. Y he tardado un mes, cruda realidad. ¿Vale? Esto se llama evaluación presupuestaria. Y se liga con la 4.3, está ligado a 6.3. Es decir, esto es la carta de los Reyes Magos y esto es lo que me traen. ¿Vale? 4.3 y 6.3. Por último, destaco las conclusiones y mi trabajo futuro. ¿Vale? Las conclusiones, pues muchas veces están ligadas a los objetivos. ¿Qué buscaba yo en mi proyecto y cómo concluyo? Unas buenas conclusiones hacen referencia o están alineadas con los objetivos. ¿Qué buscaba yo y cómo concluyo? ¿Vale? Y el trabajo. Ojo, a partir del capítulo 7 se ponen las referencias. Referencias listadas, ¿vale? Referencias listadas de todo, ¿vale? Referencias listadas de todas las contribuciones que utilizo en mi proyecto, ¿vale? Es decir, cuando yo quiero, las referencias aparecen descritas, ¿vale? Es decir, yo no puedo poner referencias que no estén indexadas en el texto, ¿vale? Es decir, mis referencias que van, pues, o por orden de aparición o por orden alfabético, desde el 1 hasta el valor que sea, ¿vale? Deben de estar intercaladas en el texto, es decir, las referencias valen para que si yo estoy contando el análisis de mi sistema y cuento que esto es un diagrama es un caso de uso y utilizo UML, ¿vale? Al final, si la gente quiere profundizar con UML, tendrá que dar una referencia de las mejores publicaciones donde se cuenta UML. Esas referencias aparecerán aquí. Es decir, como se describe en 23, y 23 es un libro de UML, aparecen las referencias. Repito, todas las referencias deben estar incluidas, ¿vale? Las referencias tienen una jerarquía, y la jerarquía es libros, capítulos de libros, revistas de investigación internacionales, congresos internacionales, revistas nacionales, congresos nacionales, artículos técnicos y enlaces web, o lo que es lo mismo. Si alguien empieza y me cuenta el diseño de base de datos y me dice cómo se destaca y me pone un enlace a Wikipedia, tiene un error absolutamente garrafal, porque eso estará contado en 1 millón de libros de base de datos, ¿vale? Es decir, Wikipedia no es por nada, ni por el resto de blogs, ni por el resto de entidades de Internet, están al final de la jerarquía. Al final, es el último eslabón. Y un eslabón muy claro, ¿vale? Es decir, cuando yo quiero poner una referencia de algo, ¿vale? Voy saltando desde mi libro, porque eso no está en libro, porque es muy moderno, a revistas. ¿No está revista? A congresos. ¿No está congresos? A artículos técnicos. ¿Que no? Pues, mentalmente. ¿Vale? Algunos me han preguntado, ¿cuántas pongo como poco? ¿Vale? Está feo decirlo, muy feo. Pero yo aconsejo como poco una 20 para un proyecto fin de carrera. Está feo, ¿eh? No tiene sentido, ¿vale? Y luego, por último, los anexos. Y los anexos es pues, toda la documentación que por extensión, que porque no la puedo enclavar bien en cualquiera de mis capítulos, cuento fuera de mi proyecto, ¿vale? Normalmente los anexos se entregan en material adicional, en un soporte físico tipo CD2. ¿Vale? Como material, y para finalizar, ¿vale? Os he puesto errores frecuentes para que quiero que lo veáis, y bueno, un poco como lo que he ido contando, pero desde el punto de vista de qué evitar. Os lo veis con calma porque tampoco vamos a verlo con mucha locura, ¿vale? Son 4 o 5 transparencias que quiero que veáis, sobre todo de errores comunes. Os voy a contar el mecanismo actual de evaluación, ¿vale? Actualmente, ¿vale? Y el primer proyecto se leyó ayer a las 9 de la mañana en este formato, ¿vale? Los 3 miembros del tribunal solo evalúan documentación y exposición. La documentación cuenta el 35% de la nota y la exposición el 25% de la misma. ¿Vale? Es decir, entre ellos tienen el 45% de la nota, ¿vale? El director del proyecto o el tutor evalúa también trabajo realizado. Es decir, si yo soy miembro de un tribunal, yo emito 3 notas, lo que se denomina D1, D2 y D3, E1, E2 y E3, ¿vale? Para la documentación y para la exposición. Básicamente, ¿vale? Organización, claridad y contenido, tanto en la memoria como en la exposición. Cómo se ha organizado a nivel expositivo,
cómo ha contado las cosas y qué claridad y con qué claridad lo ha hecho, ¿vale? En el documento que también os he dejado, esto se cuenta en detalle, ¿vale? Y se puntúa. Aquí hay unos perfiles correctores, ¿vale? Además de estas 3 notas, vuestro tutor, ¿vale?, da 4 notas más, desde F1 hasta F4, ¿vale? Vuestra disposición y capacidad personal, es decir, si hacéis lo que os da la gana y sobre todo vuestra capacidad técnica. Ya se evalúa, antes no se evaluaba, ¿vale? Si tenéis una capacidad técnica o si habéis utilizado desde el punto de vista técnico, ¿vale?, un elemento para finalizar un problema, es decir, si os han contado que esto hay que hacerlo con MySQL y no tenéis la más remota idea, pero desde el punto de vista técnico habéis podido leeros unos manuales y atacar el problema, os va a evaluar esto. Que habéis utilizado técnicas de gestión de proyectos, es decir, que le habéis comunicado la especificación, que le habéis comunicado los requisitos, que le habéis comunicado los diagramas, a medida que se ejecuta el proyecto. Tampoco se evaluaba, ¿vale? Vamos a ser serios. Y por último, ¿vale?, lo que aquí indica como conclusiones y líneas futuras, pero lo que viene a entender no son las conclusiones finales, sino lo implicados que habéis estado en el desarrollo del proyecto. Ahí al final, lo que se hace es la media entre los 3 valores, y se cogen estos coeficientes, cada miembro del tribunal vota entre 1 y 10, o bueno, a nivel de grado, notable, regular y tal, y al final se saca una nota numérica, ¿vale? Ahora se ha aparecido en la normativa el tema de las matrículas, ¿vale? Fijaos qué ocurría antes. Antes, la nota, a pesar de que tenía un peso, en la práctica casi se consensuaba entre los miembros del tribunal y el tutor. Si el tutor era sensato, pues no había ningún problema con el tribunal. Pero si decía el tribunal, el tutor, que mi proyecto es de 10, de 10, de 10, de 10, de 10, o todo lo contrario, es de 5, de 5, de 5, si tú dices que es de 10, de 10, vas a sacar un 10 en todos los ítems, ¿vale? Si yo, por ejemplo, veo que la organización de memoria es absolutamente desastrosa, esa parte no va a ser de 10. Ni si la presentación la he hecho muy mal, tampoco va a ser de 10, ¿vale? Va a ser todo mucho más ecuánime, ¿vale? Ahora, bueno, esta nota más o menos se acordaba entre tribunal y tutor, y al final, pues bueno, las notas serán casi siempre 8, 8,5, 9, 9,5, ¿vale? Y entre los 9,5 había lo que se denominaba ser candidato a matrícula o ser nominado a matrícula, y al final, ¿vale?, que era al final de todo una convocatoria, es decir, desde los proyectos de mayo se cogían, desde los de noviembre hasta los de julio, todo lo que eran de 9,5 se guardaban las memorias, y si para ellos habían 3 matrículas, había que elegir cuál de los 3 era mejor, ¿vale? Digamos que eso daba mucho conflicto, porque yo me acuerdo del de julio, pero del de noviembre, y yo esto lo consensué con fulanito, pero en el tribunal era un rollo, para luego elegir cuáles son los proyectos con matrícula, ¿vale? Matrícula es un 4 en el expediente o un 10 en el expediente, que multiplicado por 15 créditos, al final los puede hinchar mucho a la nota, ¿no? Por eso ahí siempre pelea por las matrículas en los proyectos fin de carrera, ¿vale? Ahora no, ahora al final la nota es muy numérica. Los proyectos son, por ejemplo, el de ayer el primero fue un 9,56 y siguió con un 7,36 y se generan rankings, ¿vale? Y ahí sí que está claro, la probabilidad que coincidan notas es mínima, y bueno, lo que ocurrirá es que si hay 4 notas iguales o notas iguales, se les llamará y entregarán las memorias otra vez, ¿vale? Con cierta discusión, pero esperemos que eso no ocurra, ¿vale? Todo queda mucho más claro, ¿vale? Al final, yo sé lo que he hecho, lo bien o lo mal que he hecho, las cosas, cómo me he comportado con el tutor, y puedo saber el orden de calidad de mis notas. Daos cuenta que esto hará que las notas a priori bajen al inicio, a no ser que la gente haga muy bien los documentos, se prepare las presentaciones y sepa trabajar en un buen proyecto fin de carrera, que es lo que perseguimos, ¿vale?